¿Qué harías si tuvieras que decidir sobre la vida o la muerte de una persona? ¿Qué criterios usarías para aplicar la pena máxima? ¿Qué consecuencias tendría tu decisión para ti y para los demás? Estas son algunas de las preguntas que se han planteado los seres humanos a lo largo de la historia, cuando han tenido que enfrentarse al dilema de la pena de muerte. Un dilema que sigue vigente hoy en día, y que genera opiniones muy diversas y enfrentadas. ¿Es la pena de muerte una forma de justicia o de venganza? ¿Es una medida disuasoria o ineficaz? ¿Es una violación de los derechos humanos o una expresión de la soberanía de cada país? En este vídeo vamos a explorar la evolución de la pena capital, desde sus orígenes hasta la actualidad. Veremos qué países la practican, qué métodos se han empleado y qué argumentos hay a favor y en contra de esta sanción. Acompáñame en este viaje por la historia de la pena de muerte y descubre cómo ha cambiado nuestra forma de entender la justicia y el castigo a lo largo del tiempo. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún de nuestros vídeos. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia sobre el tema. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, comencemos. La pena de muerte es una de las formas más antiguas y extremas de castigo que ha usado el ser humano. Su origen se remonta a los albores de la civilización, cuando las sociedades primitivas buscaban vengarse de quienes cometían algún delito o ofensa contra el grupo. Al principio, la venganza era un asunto privado, que dependía de la voluntad y el poder de cada individuo o familia. Pero pronto, se vio la necesidad de regular y limitar la violencia, para evitar el caos y la anarquía. Así, el grupo, el clan o la comunidad, asumieron el control de la justicia, y establecieron leyes y normas que determinaban qué actos merecían la pena de muerte y cómo debía aplicarse. En la antigua Mesopotamia, considerada como una de las primeras civilizaciones, la pena de muerte se aplicaba tanto para delitos graves como para crímenes menores. El Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas, establecía la pena de muerte para más de 25 delitos, entre ellos el robo, el adulterio, la falsificación, el asesinato y la rebelión. El método más común era la decapitación, pero también se usaban otros como el ahogamiento, la quema, el empalamiento o el desmembramiento. La pena de muerte tenía un carácter ejemplarizante y se realizaba en público, para que todos vieran el destino de los transgresores. En el antiguo Egipto, la pena de muerte también era frecuente y se aplicaba sobre todo a los enemigos del faraón, los traidores, los espías y los conspiradores. Los métodos más usados eran el ahorcamiento, la lapidación, la crucifixión y el apedreamiento. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso, a veces, se mutilaba el cuerpo de los condenados, para impedir su resurrección. La pena de muerte también tenía un componente religioso, y se consideraba una forma de ofrenda a los dioses. En la antigua Grecia, la pena de muerte se aplicaba con más moderación, y se reservaba para los casos más graves, como el homicidio, la traición, el sacrilegio y la tiranía. Los griegos valoraban la democracia y el debate, y por eso, los acusados tenían derecho a defenderse ante un tribunal popular, compuesto por ciudadanos elegidos por sorteo. El método más usado era la ingesta de cicuta, un veneno que provocaba la muerte por parálisis respiratoria. Así murió el famoso filósofo Sócrates, condenado por corromper a la juventud y no reconocer a los dioses de la ciudad. En la antigua Roma, la pena de muerte también era común y se aplicaba a los enemigos del Estado, los esclavos rebeldes, los desertores, los gladiadores y los cristianos. Los métodos más usados eran la crucifixión, el degüello, la hoguera y el lanzamiento a las fieras. La pena de muerte tenía un carácter espectacular y se realizaba en el circo o el coliseo, ante miles de espectadores que disfrutaban del sufrimiento de los condenados. Como puedes ver, la pena de muerte ha sido una constante en la historia de la humanidad y ha reflejado la forma de pensar y de actuar de cada cultura. Pero cómo evolucionó en la Edad Media y en el Renacimiento y qué cambios se produjeron con la Ilustración y la Revolución Francesa. La Edad Media y la moderna fueron épocas de grandes cambios políticos, sociales, culturales y religiosos, que también influyeron en la forma de entender y aplicar la pena de muerte. Durante estos periodos, la pena de muerte se extendió por Europa y el mundo, y se diversificaron los métodos y los delitos que la merecían. En la Edad Media, la pena de muerte formaba parte de muchos sistemas penales, tanto civiles como eclesiásticos. El Código Justiniano, que recogía el derecho romano, mantenía los distintos tipos de penas capitales según el tipo de delito y la clase social del autor, castigando más a los esclavos y clases inferiores. La pena de muerte también se aplicaba por cuestiones religiosas, como el sacrilegio, la herejía, el proselitismo o la posesión de libros eróticos. El método más usado era la hoguera, que se consideraba una forma de purificación y de ofrenda a Dios.
La Iglesia Católica, que tenía una gran influencia en la vida medieval, no se oponía a la pena de muerte, pero la delegaba en la autoridad civil, para evitar el derramamiento de sangre. Sin embargo, la Iglesia también creó sus propios tribunales, como la Inquisición, que perseguía y condenaba a los herejes, los judíos, los musulmanes, los brujos y los alquimistas. La Inquisición hizo un amplio uso de la pena de muerte, especialmente durante el siglo XV, cuando se desató la caza de brujas en Europa. En la Edad Moderna, la pena de muerte siguió siendo una práctica común, y se aplicaba tanto para delitos graves como para crímenes menores. En el siglo XVIII, en el Reino Unido había 222 delitos castigados con la pena capital, incluyendo algunos como cortar un árbol o robar un animal. Sin embargo, casi invariablemente las sentencias de muerte por delitos contra la propiedad eran conmutadas por penas de traslado a una colonia penal o algún otro lugar donde el recluso debía trabajar en condiciones muy cercanas a la esclavitud. La Revolución Francesa y la Ilustración supusieron un cambio en la forma de concebir la justicia y los derechos humanos. El Código Penal francés revolucionario de 1791 recogió la pena de muerte que Luis XVI había abolido pocos años antes, y que finalmente le fue aplicada a él mismo y su esposa María Antonieta, y ordenó la aplicación general del sistema de decapitación por medio de la guillotina, ya no solo para los nobles, sino para todos por igual. Las autoridades revolucionarias hicieron un amplio uso de la pena de muerte con fines políticos, eliminar a los contrarrevolucionarios u opositores. Entre 1793 y 1794, durante el período del terror, fueron ejecutadas en Francia, con o sin sentencia judicial, alrededor de 40.000 personas. También en esta época surgieron las primeras voces críticas contra la pena de muerte, que la consideraban una violación de los derechos naturales, una medida ineficaz para prevenir el crimen y una forma de barbarie y crueldad. Algunos de los pensadores que se opusieron a la pena de muerte fueron Cesare Beccaria, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant y Benjamin Franklin. Pero como la pena de muerte en la época contemporánea y que cambios que se produjeron en la pena de muerte a partir del siglo XIX, con el surgimiento de los movimientos abolicionistas, los derechos humanos y las nuevas tecnologías. La pena de muerte en la época contemporánea ha experimentado una serie de transformaciones, que han ido desde su expansión hasta su abolición, pasando por su reforma y su restricción. Estos cambios han estado influidos por diversos factores, como el desarrollo de los derechos humanos, el surgimiento de los movimientos abolicionistas, la evolución de las tecnologías y las dinámicas políticas y sociales de cada país. En el siglo XIX, la pena de muerte se expandió por el mundo, debido a la colonización europea, que impuso sus sistemas penales a los territorios conquistados. Así, la pena de muerte se aplicó en África, Asia, América y Oceanía, con métodos como el ahorcamiento, el fusilamiento, la decapitación o el garrote vil. La pena de muerte se usó tanto para castigar los delitos comunes, como para reprimir las rebeliones y las resistencias de los pueblos colonizados. Sin embargo, también en el siglo XIX, comenzaron a surgir las primeras iniciativas para abolir o limitar la pena de muerte, impulsadas por el pensamiento ilustrado, el humanismo y el liberalismo. Algunos de los países pioneros en abolir la pena de muerte fueron Venezuela, 1863, Portugal, 1867, Costa Rica, 1877, y Colombia, 1910. Otros países optaron por restringir la pena de muerte, eliminando algunos delitos que la merecían, estableciendo garantías procesales, o reservándola solo para casos excepcionales. En el siglo XX, la pena de muerte sufrió una serie de reformas, que buscaban hacerla más racional, eficaz y humana. Se introdujeron nuevos métodos de ejecución, como la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal o el pelotón de fusilamiento, que pretendían ser más rápidos, seguros y menos dolorosos que los anteriores. Sin embargo, estos métodos también generaron controversia, al evidenciar los riesgos de error, de sufrimiento y de crueldad que implicaban. También en el siglo XX, se produjo un avance de los movimientos abolicionistas, que se basaban en los principios de los derechos humanos, la dignidad humana, la inviolabilidad de la vida y la prohibición de la tortura. Estos movimientos se vieron favorecidos por el contexto histórico, marcado por las atrocidades de las guerras mundiales, los regímenes totalitarios y los genocidios. Así, se crearon organismos internacionales, como la ONU o el Consejo de Europa, que promovieron la abolición o la moratoria de la pena de muerte, y se adoptaron tratados y convenios, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Protocolo de Roma, que restringían o prohibían la pena de muerte. En el siglo XXI, la pena de muerte ha seguido siendo objeto de debate y de cambio, tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, se ha producido un aumento de la tendencia abolicionista,
con más países que han eliminado la pena de muerte de sus legislaciones o que no la aplican en la práctica. Por otro lado, se ha mantenido o reintroducido la pena de muerte en algunos países, sobre todo por motivos de seguridad, de orden público o de tradición. Así, la situación actual de la pena de muerte es muy diversa y compleja, y plantea numerosos desafíos y dilemas para el futuro. Pero, como la pena de muerte se ha ido aboliendo o limitando en algunos países, y como se ha mantenido o reintroducido en otros, hasta llegar a la situación actual. La pena de muerte es uno de los temas más debatidos y controvertidos en el mundo actual. Según la organización Amnistía Internacional, en el año 2020 se registraron al menos 483 ejecuciones en 18 países, lo que supone una disminución del 26% respecto al año anterior. Sin embargo, esta cifra no incluye a China, el país que más aplica la pena de muerte y que mantiene en secreto el número de ejecuciones que realiza cada año. Los países que más aplicaron la pena de muerte en 2020 fueron, por orden, China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí. Estos países representan el 88% del total de ejecuciones registradas en el mundo. Los métodos más usados fueron el ahorcamiento, la inyección letal, el fusilamiento y la decapitación. La pena de muerte se aplica principalmente por delitos como el asesinato, el terrorismo, el narcotráfico, el espionaje, el adulterio, la homosexualidad, la apostasía y la blasfemia. Algunos de estos delitos no cumplen con el criterio de los más graves, que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principal tratado internacional sobre la pena de muerte. La pena de muerte también se aplica de forma discriminatoria, afectando más a las personas pobres, marginadas, minoritarias o vulnerables. Además, la pena de muerte no garantiza un juicio justo, y en muchos casos se basa en confesiones obtenidas bajo tortura, presión o engaño. También existe el riesgo de ejecutar a personas inocentes, que han sido condenadas por error o por falta de pruebas. Por otro lado, la pena de muerte también tiene sus defensores, que argumentan que es una medida necesaria, disuasoria, proporcional y justa. Algunos de los argumentos a favor de la pena de muerte son los siguientes. La pena de muerte es una forma de proteger a la sociedad de los criminales más peligrosos, que no merecen vivir ni rehabilitarse. La pena de muerte es una forma de hacer justicia a las víctimas y sus familias, que sufren el dolor y la pérdida causados por los delincuentes. La pena de muerte es una forma de prevenir el crimen, al generar un efecto disuasorio en los potenciales delincuentes, que temen perder su vida. La pena de muerte es una forma de respetar la soberanía y la tradición de cada país, que tiene el derecho de decidir cómo castigar a sus criminales, según sus valores y creencias. Sin embargo, estos argumentos no han convencido a muchos países, que han decidido abolir o limitar la pena de muerte en sus legislaciones o en la práctica. Según Amnistía Internacional, al finalizar 2020, 142 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, lo que representa más de 2/3 de los países del mundo. Algunos de los países que han abolido la pena de muerte en los últimos años son Sierra Leona, que en julio de 2021 aprobó por unanimidad una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos. Kazajistán, que en diciembre de 2021 adoptó una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. Papúa Nueva Guinea, que en enero de 2022 aprobó un proyecto de ley que abolía la pena de muerte, pendiente aún de entrar en vigor. Malasia, que anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022. Otros países han limitado el uso de la pena de muerte, restringiendo los delitos que la merecen, estableciendo moratorias, conmutando las sentencias o reduciendo el número de ejecuciones. Algunos ejemplos son Estados Unidos, que en 2020 registró el menor número de ejecuciones desde 1983, con 17 personas ejecutadas, y el menor número de sentencias de muerte desde 1973, con 18 personas condenadas a muerte. Además, en 2020, Colorado se convirtió en el estado número 22 en abolir la pena de muerte, y en 2021, Virginia se convirtió en el estado número 23 y el primero del sur del país en hacerlo. Irán, que en febrero de 2021 aprobó una ley que eliminaba la pena de muerte obligatoria por delitos de drogas, y que permitía a los jueces imponer penas alternativas si se cumplían ciertas condiciones. Arabia Saudí, que en abril de 2021 anunció que abolía la pena de muerte para los delitos cometidos por menores de 18 años, y que en octubre de 2021 anunció que abolía la pena de muerte por delitos no violentos relacionados con drogas. China, que en diciembre de 2021 anunció que reducía el número de delitos punibles con la pena de muerte de 46 a 37, eliminando algunos como el fraude fiscal, el contrabando o la malversación de fondos públicos.
La pena de muerte es un tema que nos interpela a todos, como seres humanos, como ciudadanos y como miembros de una sociedad. A lo largo de la historia, la pena de muerte ha sido una forma de castigo que ha reflejado los valores, los conflictos y las contradicciones de cada época y de cada cultura. Hoy en día, la pena de muerte sigue siendo una realidad en muchos países, y genera opiniones muy diversas y enfrentadas, que se basan en argumentos éticos, jurídicos, políticos y sociales. En este vídeo hemos visto la evolución de la pena de muerte, desde sus orígenes hasta la actualidad, y hemos analizado los argumentos a favor y en contra de esta sanción. Hemos visto cómo la pena de muerte se ha expandido, reformado, restringido y abolido en diferentes momentos y lugares, y cómo ha influido en la vida y la muerte de muchas personas, algunas de ellas muy conocidas y emblemáticas. Ahora, me gustaría compartir contigo mi opinión personal sobre este tema. Yo creo que la pena de muerte es una violación de los derechos humanos, y que no tiene cabida en una sociedad democrática y civilizada. Creo que la pena de muerte no es una forma de justicia, sino de venganza, y que no es una medida disuasoria, sino ineficaz. Creo que la pena de muerte no respeta la dignidad humana, ni la inviolabilidad de la vida, ni la prohibición de la tortura. Creo que la pena de muerte no garantiza un juicio justo, y que implica el riesgo de ejecutar a personas inocentes, o a personas que podrían rehabilitarse o arrepentirse. Creo que la pena de muerte no es una solución, sino un problema, y que hay otras formas de castigar y prevenir el crimen, que sean más humanas, más racionales y más justas. Pero esta es solo mi opinión, y sé que no todos piensan igual que yo. Por eso, te invito a que des tu opinión en los comentarios, reflexiones sobre este tema, y que te formes tu propia opinión, basada en la información, el análisis y el criterio. Te invito a que participes en el debate, y que expreses tu punto de vista, con respeto y con argumentos. Te invito a que te informes sobre la situación de la pena de muerte en el mundo, y que apoyes las iniciativas que buscan su abolición o su moratoria. Te invito a que te pongas en el lugar de las víctimas, de los condenados, de sus familias y de la sociedad, y que pienses qué harías tú si tuvieras que decidir sobre la vida o la muerte de una persona. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y danos like, eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Gracias por todo, hasta la próxima.